Muy buenas tardes, bienvenido a la biblioteca de Westchester, donde el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio realiza cada sábado del mes un encuentro literario, político, artístico, cultural. Siempre tratamos en nuestra organización de que esté presente la creación literaria. Nuestro centro, como es PEN de escritores, son escritores, por lo tanto, la presencia del escritor es muy importante y su labor creativa. Como somos también exiliados, en la mayoría de las obras de los miembros de nuestra organización está presente la realidad cubana y eso hace que su literatura, la literatura de nosotros, lleve como trasfondo nuestra tragedia como exiliados. Hoy nos acompañan 4 mujeres. ¿Por qué he escogido en esta ocasión a 4 mujeres? Porque este es el mes de la mujer. A veces se asocia, y de hecho con cierta razón, al mes de la mujer con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha que tiene una connotación procedente de la izquierda y que es así, el origen viene de la izquierda, pero esa festividad de un día, el 8 de marzo, se ha extendido y se ha convertido en una fecha mundial en homenaje a la mujer que cubre todo un mes y se habla del mes de la mujer. Estamos en el mes de la mujer y por eso hoy nos acompañan Matilde Álvarez, Miriam López Güey, Sara Martínez Castro y Carla Barro. 4 escritoras, partes esenciales de nuestro centro PEN durante muchísimos años y que ya hemos escuchado en otras ocasiones en este foro, y también sus obras han sido recogidas en algunos de los libros que ha publicado el PEN, como Voces Femeninas de PEN y narradores y poetas y narradores, otro libro que se publicó en su momento. Antes de comenzar con la primera participante, quería destacar algo muy significativo. Aquí traje este libro, PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, Fundación Lucha y Presente. Este libro lo publicó el PEN hace 2 años. Es un trabajo muy minucioso que realizó nuestro querido Daniel Pedreira, donde se hace la historia del PEN desde sus orígenes en Cuba, cuando fue fundado por Jorge Mañach en el año 1945, después su receso a finales de los años 50, producto del régimen de Batista, y después proscrito por el régimen de Fidel Castro, hasta que se retomó en el año 1997, tras una petición que se hizo al PEN Internacional y que por unanimidad, no abrumadora mayoría, sino por unanimidad, fue acogido el Centro PEN para Escritores Cubanos en el Exilio en Edimburgo, en un congreso del PEN Internacional, en el cual fuimos representados por nuestro querido fundador, Ángel Cuadra. ¿Por qué menciono esta historia? La menciono porque estamos en el 2022 y en el mes de agosto, que es cuando se conmemora la fecha de ese encuentro y de esa proclamación de nuestro centro en Edimburgo, han transcurrido 25 años y quiero anticipar que me gustaría hacer algún evento particularmente emotivo para conmemorar los 25 años de la fundación de nuestro centro PEN cubano en el exilio. Por eso traje el libro de Pedreira, que es un libro leído fundamentales bilingüe y tiene muchísimas fotos de diferentes eventos realizados de nuestros miembros, incluso hasta algunos programas de los eventos realizados. Un libro, repito, fundamental porque reúne nuestra historia. Quiero también hacer mención de algo que nos ataña a todos directa o indirectamente, y es la guerra. La guerra siempre nos atañe a todos, no importa cuán lejos esté. La guerra, es el horror, es la barbarie, es la imposición del poder. Y en este momento los imperialistas rusos están invadiendo Ucrania. Llevan un mes destruyendo gran parte de Ucrania y no están enfocados en una lucha
entre el ejército ruso contra el ejército ucraniano, muy inferior en cuanto a número de miembros y de recursos militares, sino contra la población. Es un genocidio, es una guerra de un poder contra la población. Ahí están las imágenes de los edificios de apartamentos destruidos, que no son centros militares, de los centros médicos y de los lugares para niños destruidos. Están las imágenes patéticas de un hospital de maternidad, donde se ve una de las fotos a una mujer sacada en camilla, embarazada, y que ni ella ni el niño sobrevivieron. La guerra es un horror. Ya el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio ha levantado su voz en varias ocasiones y en foros internacionales, y a través del PEN Internacional nos hemos solidarizado y firmado cartas pidiendo el cese de la guerra, la retirada de los invasores rusos, y demostramos con esta situación que estaba ocurriendo en Ucrania que el comunismo no ha acabado, que no hay poderes, no hay una separación de poderes, a pesar de que hace casi 30 años cayó el muro de Berlín y sigue habiendo una dictadura que socava la libertad del pueblo ucraniano, del pueblo ruso, y que la Duma, que es el parlamento de ese país, vota por unanimidad. Por lo tanto, seguimos en la época soviética y, una vez más, no a la expansión rusa, no al imperialismo ruso. Voy a invitar a que nos acompañe aquí al podio a Matilde Álvarez. Matilde es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de La Habana. Tiene un máster de Ciencia en Human Services en Summa Cum Laude en 1985 en Nova University. En el 67, del 67 al 97 trabajó en el Departamento de Salud y Servicios de Rehabilitación. Por varios años fue directora de la División de Entretenimiento. En su carrera ha recibido 35 certificados y 8 placas en reconocimiento a su trayectoria, hace contribución en diferentes aspectos. Ha publicado también, y eso es lo que nos invita hoy, 5 libros de poesía. Matilde. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotras. Les traje de mi último libro, Pedazos de mi corazón, que se publicó el año pasado. Tiene partes de narración y partes de poesías. Les traje 6 mini poesías y una historia. De las poesías, yo las catalogué de soy, tengo y quiero. Le traje 2, son mini poesías. Le traje de soy la siguiente. Soy encaje y perfume de cristal y hierro. Soy peregrina y soñadora de los vientos. Necesito apoyarme en un roble viejo, pero mis raíces de nadie. Y sin miedo, me basta que puedo volar hasta el cielo para ser feliz entre las nubes en silencio. Tengo sonrisas por fuera y dolor por dentro. Quizás soy un pozo insondable, pero también soy de cristal y hierro. La segunda, de soy. En un sueño yo soy verde pradera, para que duerma en mí sin sus desvelos. En un sueño soy plumas de gaviotas para acolchar y acariciar sus sueños. Soy perfume de azahares y de rosas, porque blanco y rojo es lo que yo entrego. Soy una nube, soy cielo y soy su mar, para que el arrullo de mis olas y la inmensidad que le extiendo lo cubran y se metan por su cuerpo. Sería su tarraya y también su fuego, pero solo soy del mar y solo al mar me entrego. Tengo entre mis manos un manantial de sueños que salen a volar entre las nubes contentos, porque pueden convertir en realidad lo que yo quiero. Ese manantial de sueños que entre mis manos tengo, saben de alegrías, de risas y de recuerdos. Salen de paseo solo cuando yo quiero, porque ese inmenso poder solo yo lo tengo. La segunda,
Tengo risas y sueños, esperanzas y recuerdos de cuando a navegar salió mi blanco velero. Tengo de mis hadas madrinas las alas prestadas para remontar el vuelo hasta el cielo si yo quiero. Tengo el poder de convertirme en una mariposa y esconderme entre otras flores si yo quiero. Tengo miles de besos también guardados que solo al viento, si me los pide, yo le entrego. Y ahora de quiero... Solo quiero ser faro de luz entre la noche negra, lluvia fresca, manantial cristalino entre las peñas, perfumes del mar y resplandor de arenas, guirnaldas de flores, encajes de mariposas y de perlas. Esos son los sueños de mi corazón y de mi pobre corazón, locas quimeras. Y la última, la segunda que les traigo de Quiero respirar el perfume de la noche y no seguir buscando donde resguardar mi corazón de tantas penas. Quiero descansar en las estrellas o entre nubes apacibles o entre cálidas arenas. No quiero más tristezas y más penas. Las quiero cambiar para siempre en sonetos o en blancas azucenas. Esas son las mini poesías. Gracias. ¿Ves que son mini de verdad? Ahora les voy a leer una historia de la vida real. El anillo de mi bisabuelo, William Conway Zimmerman. Mi bisabuelo por parte de madre era sureño, nacido en los Estados Unidos y con una plantación de algodón en Montgomery, Alabama. Él fue el que estableció una especie de tradición en la familia con su anillo de oro muy hermoso y muy ancho. Decidió pasarlo a su hijo Felton, mi abuelo, para que cuando se casara y tuviera un hijo, se lo pasara a su vez a su hijo. Al correr los años, mi abuelo Felton fue a vivir a Cuba para manejar una empresa norteamericana en Camagüey, los ferrocarriles consolidados de Camagüey. De allí conoció a mi abuela Amalia. Ellos se enamoraron y se casaron. Ellos tuvieron 2 hijos varones y una hembra. Mi tío Carlos, el primogénito, Teodoro, el del medio, y supo siempre que era mi favorito, y Lucía, mi madre. Al tener 2 hijos varones y a mi madre, mi abuelo decidió mandar a hacer 2 anillos iguales al que su padre le había dado, para darle uno igual a mi tío Carlos, el primogénito, y otro a mi tío Teodoro. El tercero, que era el de su padre, William Conway, y el que él usaba, decidió que era para cuando mi madre se casara, dárselo a su esposo. Así corrieron los años y mi madre le dio el anillo de mi abuelo Felton, le regalara a su esposo, a mi padre Carlos. Luego, al ser yo hija única y al no tener ellos un hijo varón, decidieron darle el susodicho anillo a mi esposo Alberto. Esta es la historia del origen del famoso anillo. En la familia, el anillo de mi bisabuelo se hizo más famoso, ya yo no sé ni de qué, pero bueno, esa es la historia del origen del famoso anillo. Ahora viene la historia de lo que pasó con él. En uno de nuestros recorridos por Estados Unidos, después de visitar las ciudades más importantes de la costa oeste, mi esposo y yo cruzamos desde Sacramento hacia el este para ir al Lake Tahoe, donde teníamos reservaciones para hacer noche en unas cabañas maravillosas que la AAA nos había conseguido. Paramos 2 noches en el camino y al tercer día llegamos al hotel del Lake Tahoe, donde estaban esas reservaciones. El hotel era precioso, con cabañas que parecían suizas. El lugar parecía como una postal. Estaba cubierto de nieve, pero había estado nevando hasta la noche anterior. Y tal parecía que estábamos en las montañas de los Alpes. En cuanto dejamos las maletas en nuestra cabaña, salimos a caminar por la nieve, fascinados de esta sorpresa tan agradable e inesperada, pues era mayo. Y lo menos que pensábamos era encontrar nieve y poder caminar sobre ella con tanta facilidad. Jugando nos empezamos a tirar bolas de nieve, no sé por qué tiempo, como unos locos, hasta que ya cansados viramos a nuestra cabaña. Después de bañarnos y vestirnos para ir a cenar, viene Alberto blanco como un papel y me dice: perdí el anillo de tu abuelo que me dio tu padre.
Parece que al estar tirando las bolas de nieve con el frío, el anillo se escurrió del dedo y salió disparado en una de ellas. No tengo palabras con que expresar cómo estaba Alberto de afectado. Hasta lloraba. Esto lo escribí habiendo ya mi esposo fallecido. Y si yo le digo a él que yo escribí que él había estado llorando como un niño, creo que me mata. Pero bueno, la historia sigue así. Estaba Alberto tan afectado que estaba llorando sin parar. No paraba de repetir que era una pérdida tan importante para mi madre cuando ya mi padre, que lo había usado, había muerto. En fin, no paraba de lamentarse y de recriminarse esa pérdida. Yo le dije, mañana por la mañana vamos a buscarlo y va a aparecer. Él me dijo, como siempre, estás loca de remate. Eso es totalmente imposible. No sabíamos ni por dónde íbamos cuando nos tiramos las bolas. No había ninguna señal de ningún tipo que nos sirviera de guía, pues íbamos de un lado a otro continuamente como un par de locos. Yo logré que fuéramos a comer algo y después nos acostamos, todavía con los lamentos de él. Está de más decir la clase de noche que pasamos. Al día siguiente, cuando salió el sol, después de desayunar, no sé cómo lo convencí para salir a la zona alrededor de las cabañas donde nos habíamos tirado las bolas. No paraba de repetir una y otra vez lo mismo. Estás loca de remate, estás loca de remate, es imposible encontrarlo, etc. Yo empecé a orar y a pedirle a Dios un milagro por Alberto, porque sabía el complejo de culpa que tenía por haberlo perdido. Además, por mi pobre madre, que aunque yo sabía que jamás se lo recriminaría, tendría un gran dolor porque se lo había dado su padre a ella de jovencita y soltera, y mi padre, al que ella adoraba, lo había usado siempre hasta su muerte. Así las cosas, logré que Alberto me hiciera caso rezongando, y yo orando y orando salimos a caminar por la nieve, sin dirección ni orientación ninguna, ni idea de dónde, por dónde ir a buscarlo. Resulta que durante la noche la nieve se había convertido en hielo, así que de contra teníamos que andar con muchísimo cuidado para no resbalar y caernos. Y él seguía diciéndome que yo no solo estaba loca, sino que ahora corríamos el gran peligro de caernos además. Creo que no llevábamos ni 10 minutos caminando y mirando a lo loco cuando veo yo de lejos un bloque de hielo con algo brillando por el sol. Me dije, ay Dios mío, me hiciste el milagro, es el anillo. Bueno, me fui acercando sin decirle a Alberto nada, por supuesto, hasta que lo pude confirmar. Lo llamé y le dije, Dios hizo el milagro, aquí está el anillo. Él no paraba de decir, no lo puedo creer, qué milagro, Dios mío, gracias, gracias. Bueno, está de más decir que aquí no lo escribí, pero seguimos con el llanto, tanto él como yo. Tuvimos que romper el hielo con nuestras manos, pues la capa de hielo era fina. Cuando lo tuvimos en nuestras manos, nos abrazamos llorando de alegría. Y empezamos a darle gracias a Dios por ese milagro. Yo siempre repito que yo tengo de la fe que mueve montañas. Claro, nunca he movido ni una piedra, pero hay gente que no cree en los milagros y yo estoy más que convencida que sí existen. Eso es todo. Así es. Ya extrañaba su lagrimita. Ya extrañaba. Oye, no te metas con mi madre. Es que lo que ocurre a veces no es el valor de la prenda en sí, sino su valor emocional, sentimental, que ese no hay número. Que yo tengo esta cadena que era de mi padre. Mi padre un día me dijo, cuando yo me muera, quédate con ella. Con razón, yo no soy de cadena. Y bueno, mi padre lleva casi 30 años muerto. Y desde ese entonces yo la uso. Y a veces no voy a ciertos lugares o no viajo con ella por temor a un asalto. Porque no es que me la roben, sino lo que representa sentimentalmente. Pero cuánto me alegro que su historia verídica haya tenido un final milagroso. Pues realmente lo es. Voy a invitar ahora a que venga a hacer sus historias y nos diga también si hay alguna anécdota que contar a Miriam López Weiss. Miriam,
Me da mucho gusto que esté aquí porque en otras ocasiones no ha podido venir. Y quiero aprovechar este instante, antes de leer la nota biográfica de Miriam, que hoy tenemos este encuentro con 4 de nuestras escritoras, pero yo invité a más. Yo les extendí la invitación como a 7 u 8, y algunas se excusaron, otras no respondieron. O sea que no, esto es lo que vemos, pero hay todo un trabajo detrás que yo quiero que se sepa, en donde se trata siempre de darle una mayor participación a una cantidad mayor de nuestros miembros. No pueden ser todos porque entonces nunca acabamos, pero sí ir dividiendo y ir estructurando el trabajo para que haya una participación colectiva. Miriam nació en la provincia de La Habana y llegó a los Estados Unidos en 1966. Es autora de 5 poemarios, un libro sobre la obra de Misioneros del Camino y su más reciente obra, una colección de oraciones personales. Es ganadora de notables premios y ha participado en antologías nacionales e internacionales, e incluso en una que coordinó el PEN de Francia, que era Antología Resistir, en la que participaron 10 miembros de nuestro Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, y una de ellas fue Miriam López Weiss. Bueno, buenas tardes a todos. Les pido excusa porque estuve enferma de una faringitis muy fuerte y me da mucha tos y a veces la voz se me va. Si me ven tosiendo un poquito, ya saben por lo que es. Bueno, pues hoy les traigo unas series de poemas y les traigo 2 cuentos cortos que serán de mi próximo libro. Tengo 2 libros que van a salir pronto, uno de poemas titulado Rozando el Amanecer y otro de cuentos cortos titulado Cuentos para el Espíritu. De ese libro de cuentos y del libro de poemas que va a salir traigo 2 de cada uno. El primer poema que le voy a leer es un poema de mi libro Más allá de mi memoria, que fue un libro dedicado a Cuba y a los Estados Unidos. Y en este libro, este poema ha ganado premios y me gusta mucho porque es un poema que lo hice de verdad, sin pensar lo que estaba escribiendo. Fue de un sentimiento grande. Y lo titulé Caimán Dormido. Hubo una persona que me dijo que si era Caimán Dormido de un periódico o algo que había salido en Cuba. Dígole, yo no estoy en Cuba desde el 66, así que no es eso. Y entonces se llama así, dice así: Caimán que te has dormido desde hace tantos años, en el Caribe eterno detenido en el tiempo, sobre la tierra oculta de dolor y de espanto. La cuna de mentiras que te mece en el viento, entona una nana de infinita amargura que se pierde en el luto de un camino siniestro. Te obligan a estar quietos en la inmensa llanura, arrastrando en el cieno tu dignidad quebrada. Te hostigan fieramente cual débil criatura. La mano tibia y dulce que antes te acariciaba, hoy desgarra tu sueño con criminal desvío, hundiéndote en la sombra de una historia olvidada. Te doblegan a fuerza de sepulcro y cadena, entretejiendo puentes de silencios perdidos, bajo la noche negra que crece entre palmeras. En la distancia eres un animal herido, indefenso ante el soplo de la cercana muerte, sin que nadie te salve en el largo camino. Antes eras bravío, horizontal y fuerte, te alzabas por encima de vientos y tormentas, desafiando a tu paso la mentira insolente. Resplandecías brillante levantando conciencias, haciendo de los sueños realidades hermosas con el ritual sencillo de tu sola presencia. Caimán adormecido por las manos celosas, impávido y quedado trágicamente herido, atado al mundo solitario en tus olas. No hay alma salvadora que asome a tu camino, y 100.000 manos frías guardan el privilegio de guardar los escombros que impiden tu destino.
Ya no hay héroes mambises cabalgando en el regio, sol poniente del campo con sus machetes en mano, rompiendo en 1000 pedazos el ciego sortilegio que cubre con un velo la verdad del hermano. Tu rastro lo han borrado las negras conciencias que usurparon tu espacio de gladiador cubano. Caimán que te has dormido sepultando tu esencia, bajo triste mordaza de agonía y malicia, entre olas de olvido que ocultan tu presencia. Levanta tu cabeza, despierta la justicia, haz que tu cuerpo inerte se mueva en desafío, destruye los puñales que sembró la codicia. Enséñale tus dientes, que tiemblen con tu brío, que tu sangre explote como un volcán ardiente. Han sido muchos años para seguir dormido. De ese mismo libro tengo esta poesía que titulé El túnel. Lo titulé El túnel porque yo me siento que estoy en un túnel. De un lado están los Estados Unidos, de otro lado está Cuba, y yo estoy en el medio. Mi vida se ha vuelto como un túnel, y yo en el medio detenida, observando la salida sin decir qué hacer. Si retracto mis pasos, me está esperando Cuba, la patria que hace tantos años dejé. Y si sigo avanzando, la nación que hace años me brindó su cariño y me quiso acoger. Tal vez, si sigo detenida en el medio de este túnel inmenso, sin mover mis pasos, no tendré que escoger. Ahora de mi próximo libro, Rozando el amanecer, este poema que se titula Me pregunto. Hoy me siento a la sombra de mi jardín desierto, donde soñé amarte como si fuera cierto, donde me acariciabas de una forma muy loca y jugabas ardiente con tu boca en mi boca, donde me consumías como llama en la hoguera, disfrutando el minuto de distintas maneras. Este jardín que entonces se llenaba de rosas, perfumando el deseo sobre todas las cosas. Hoy solo me pregunto por qué te fuiste un día y me dejaste sola con el alma vacía. ¿Por qué te llevaste la ilusión de mi vida y marcaste en mi piel cicatrices y heridas? A veces me pregunto dónde estarás ahora y si ya no me sueñas cuando llega la aurora. Si olvidaste mi nombre y el deseo tan nuestro y el rumor de la brisa que guardaba el secreto, de las noches vividas, de las caricias dadas, que al pasar de los años no significan nada, de mi amor verdadero, de tu pasión ardiente, de las cosas que hicimos perdidas para siempre. Hoy solo permanecen las sombras en el tiempo y una mujer sentada en su jardín desierto. Ahora del libro de Cuentos para el Espíritu. Este es un cuento corto. Bueno, todos van a ser cuentos cortos en ese libro. Pero este cuento fue ganador del primer premio en un ejercicio literario que tuvo la Asociación de Poetas y Escritores de Miami. Y lo titulé La Carta. Cuenta la leyenda que una vez existió un papel en blanco que soñaba en convertirse en una carta. Se imaginaba que podría ir a lugares distantes llevando buenas noticias y alegrando la vida de personas que esperaban oír de sus familiares o amigos. Deseaba ser portador de consuelo y de palabras de perdón, de aliento, de disculpa, de esperanza o de alegría. O quizás podría ser una carta humilde, escrita por un pastor o un hombre de campo, donde pudieran expresar muchas cosas que alentaran la vida de otros. Anhelaba poder ser la carta de una madre a su hijo, de un esposo a su esposa, de unos abuelos a sus nietos, o viceversa. En fin, una carta que siempre llevara noticias agradables para que cada vez que fuera leída sintieran un buen sentimiento. Poder recibir un beso o un abrazo lleno de emoción. También le hubiera gustado ser una carta escrita por algún personaje famoso, importante, un sabio, para de esa forma nunca ser destruida, sino apreciada como una reliquia que se guarda como un tesoro. Un día este papel en blanco fue a dar a manos de un señor, el cual nunca hizo uso de él. Lo guardó por muchos años
Ya se encontraba amarillento y opaco, no tan blanco como al principio. Aún así no había perdido la esperanza de llegar a ser una carta y de llegar a lugares remotos con mensajes de amor, esperanza y paz. Después de muchísimo tiempo, un día oyó un ruido. El Señor lo extrajo del baúl donde estaba y de sus manos finas y limpias pasó a otras un poco ásperas y resecas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando sintió que alguien escribía algo sobre su superficie? La alegría fue inmensa y pensó, ahora sí, ya llegó mi hora, mi sueño, al fin, después de tanto tiempo, voy a hacer una carta. Pero no fue así. Por muchos años no viajó a ninguna parte. Volvió a estar escondido, creyó haber sido olvidado de nuevo. Pasado el tiempo, nunca supo cuánto, vio de nuevo la luz del sol a través de una ventana, pero ¿qué era eso que sentía? No estaba unido, no, lo estaban uniendo a otras hojas, tan viejas y amarillas como él, y algunas más nuevas y brillosas, todas escritas, pero no eran cartas. Miró a su alrededor y de pronto, reflejado en un espejo, vio que se había convertido en algo diferente. Allí, en su superficie, apareció un escrito algo insólito. Comenzó a leer y vio que el escrito abría con estas palabras: Evangelio según San Juan, y en el principio fue la palabra, y la palabra era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aunque el viejo papel siempre deseó ser una carta, para llegar a muchos, en realidad fue más grande que eso. Fue una carta abierta a toda la humanidad, donde se puede leer el testimonio de vida, el mensaje de fe y el sacrificio de amor y la fuerza de la esperanza. Entonces, bueno, tengo otro aquí, del nuevo libro. ¿Se puede ver, Luis, todavía? Ah, okay. Tú me haces así, porque yo no es la hora. Ok. Este se llama Hemos perdido la costumbre. Es un poema de mi próximo libro. Hemos perdido la costumbre de caminar por los parques, de observar alrededores, de volar hacia las cumbres, en las noches y en las tardes, de recobrar equilibrio al sentarnos bajo un árbol para leer un buen libro, de conversar con vecinos, de saborear un helado, manchándonos los vestidos, de quitarnos el calzado para sentir la frescura de la hierba entre los dedos. Hemos perdido la costumbre de elevar la vista al cielo y adivinar las figuras que se forman en las nubes, de recordar las historias que nos contaba el abuelo, de borrar incertidumbres, de caminar nuestros barrios y de jugar con los perros y de acariciar los gatos, de marcar nuestras historias con una tiza en la acera y de bailar al oír algún ritmo en cualquier radio, de vestir una muñeca y de reírnos a ratos, de saludar a un amigo voz a voz sin aparatos. Hemos perdido la costumbre de amar al pobre, al anciano, al niño que tiene hambre y al que lo ha perdido todo, de dar consejo a un amigo y ser la luz que del ciego no ve el final del camino. Hemos perdido la costumbre de sentarnos en la arena y que nos mojen las olas y que nos despeine el viento, de recoger caracoles y hacer un collar de sueños, de atesorar los recuerdos y guardarlos en un cofre donde no los dañe el tiempo. Hemos perdido la costumbre de visitar cementerios, de acompañar al enfermo y de orar por nuestros muertos, de plantar en nuestros huertos, de mojarnos en la lluvia, de disfrutar en el viento, de ensuciarnos en el lodo, de sentarnos en el suelo, de caminar sin zapatos por la hierba verde y fresca, de reír a carcajadas sin vergüenzas y sin miedos, de soñar aún despiertos sin importarnos el tiempo. Hemos perdido la costumbre de disfrutar el momento. Y el último cuento, que es cortico, este se llama Piezas rotas. Este es más cortico que el otro. Después que murió su madre, y al quedar solo, la antigua casa se volvió muy grande, y Mario decidió venderla con muchas de las antigüedades que su familia había coleccionado a través de los años. Comenzó a empaquetar solo las más queridas. Algunas cosas eran triviales, otras recuerdos de familia, las inservibles las vendería o las regalaría. Lo más preciado para él eran 2 paneles de cristales realizados a manos que su padre había comprado en el Oriente cuando concluyó el ejército activo.
Desde que era muy joven, Mario observaba estas piezas como un tesoro, pues eran el orgullo de toda su familia. Al recibir los embarques en el nuevo apartamento, Mario observó con horror que los paneles de cristal se habían roto. Muy disgustado y con lágrimas en los ojos, los recogió y los desechó en la basura. El contratista que le estaba realizando algunos de los arreglos en el nuevo apartamento observó lo que pasaba y ni corto ni perezoso comenzó a recoger piezas a piezas los pedazos de cristales. Para sorpresa de Mario, un día al llegar del trabajo se encontró una hermosa pared cubierta por pedacitos de cristales de diferentes colores y tamaños. El contratista había diseñado y colocado todas las piezas rotas hasta convertir aquellas en un hermoso mural que sería el punto clave del nuevo apartamento. Qué ironía tiene la vida. Tener que romperse algo para ver que es posible convertir esos pedazos rotos en algo nuevo de encanto sin par. También nosotros podemos convertir nuestras cicatrices en caminos de inmensa belleza y restaurar nuestras vidas rotas. Muchas gracias. Al principio de mi quizás un poco larga introducción, mencioné que nosotros constituimos una organización de escritores que tiene como particularidad de ser cubanos y que tiene también la condición de exiliado. Y Miriam habló de ese túnel que une la vida en Cuba y la vida en el exilio, y esa es nuestra realidad, cubanos exiliados, y eso se refleja en nuestra obra. Y sé que nuestra próxima invitada, que es Sara Martínez Castro, también en su obra se nota ese túnel, ese enlace entre el recuerdo, entre la memoria, el sufrimiento de lo padecido en Cuba y la vida también no siempre placentera en el exilio. Sara es graduada con honor en Miami-Dade College en el año 1979. Estudió literatura española y hispanoamericana en St. Thomas University. Obtiene certificado de periodismo de KMC de la Universidad de Miami. En el 86 publica el poemario La soledad detenida, que es un libro de sonetos, buenos y hermosos sonetos. Su obra ha sido premiada en certámenes literarios internacionales y se encuentran poemas suyos en antología en España, Argentina y Estados Unidos. Mi querida Sara. Bueno, voy a comenzar con mi mensaje de gratitud para Luis de la Paz por darnos esta oportunidad tan linda esta tarde, y un saludo, un abrazo para estas tres compañeras escritoras tan queridas para mí, que honran tanto al PEN de escritores cubanos en el exilio. Y mi gratitud para cada uno de ustedes, porque estoy segura que hoy sábado tenían planes familiares, compromisos, y sin embargo están aquí, respaldándonos y mostrándonos su cariño y su apoyo. Les confieso que me pasé con un cambia con estos poemas, que ahora no estoy segura si escogí los mejorcitos o qué cosa hice, porque formé un enredo. Tenía unos y después, no, este no por esto. El otro no, el otro me gusta más. Así que sean pacientes y comprensivos. Además, hay una mezcolanza de distintas cosas. Voy a empezar con Todo pasa de largo. Todo pasa de largo hasta el olvido. Y el corazón de pronto se convierte en la medida exacta de la muerte, con un ritmo implacable y repetido. Todo cambia de nombre, hasta la pena. Y la vida es un pájaro asustado que se inmola, llevando en el costado una brújula rota, una cadena, un espejo tan frágil como el viento. Todo tiene un porqué, nada se pierde, ni el temblor de la niebla lastimada,
ni la sed que sucumbe al sentimiento. Y hasta el verso que nadie ya recuerde, le tenderá al amor una emboscada. Este que voy a leer ahora, estaba indecisa, pero mi amigo Héctor, que es una especie de ángel guardián, pues me dijo, pues ese lo tienes que leer, porque me parece el mejorcito del grupo, así que aquí va. Aprender. Aprender a callar lo que se siente, porque la noche es larga y hace frío. Aprender a ocultar el desvarío que traspasa la página inocente. Aprender a dudar de la mirada donde habita la pena y cada sueño volverlo cada día más pequeño en la esquina más torpe y marginada. Por no decir tu nombre, hasta me invento otra piel que me cubra el sentimiento, otra luz que rescate la ternura. Y prendida a tu ausencia que hace daño, me detengo en el último peldaño que va de la esperanza a la cordura. Ahora quizás este es el poema que más ternura me inspira, porque un día me puse a pensar que yo no voy a vivir lo suficiente para regresar a Cuba. Yo no voy a vivir esa emoción tan grande de vivir en una Cuba libre, ni siquiera de ver esa Cuba libre. Y este poema se llama Encomienda y está dedicado a Diana Beatriz, mi única hija, pidiéndole que cuando Cuba sea libre, ella vaya por mí. Irás por mí, lo sé, un día lejano, y tocarás la isla con tu acento. Serás la sangre nueva que es más fuerte que la huella impaciente de mis huesos. Habrá quedado atrás el miedo inerte, los sueños mutilados en enero, una muñeca rota, el río difunto, el hambre compartida sin remedio. Irás por mí sin darte por vencida y al amparo cordial de un Padre Nuestro, tu asombro se alzará por cada esquina de los cañaverales en desvelo. Sabrás que el tiempo oculta sus pisadas para que el llanto crezca en el silencio y que hay algo más fuerte que la ausencia, el poder infinito del recuerdo. Al final quedará tanta ternura que en todos los caminos habrá versos. La imagen del futuro que se salva reclamará su sitio en los espejos. Seré la que jamás se fue del todo, la que no hizo su casa en el destierro, la que vuelve a su punto de partida para estrenar la magia del regreso. Irás por mí, lo sé, un día lejano, y tocarás la isla con tu acento. Gracias. Yo iba a pasar al último poema del grupo, pero como yo conozco la bondad de Luis de la Paz, a quien quiero tanto, pues voy a colar otro, Luis. Y este no es por ningún valor que yo creo que tenga, sino porque creo que lleva un mensaje que nos toca muy de cerca a todos los exiliados. Y es reconocer el valor de los que luchan, de los que lucharon, de los que luchan y que nunca se dan por vencidos. Y aquí entre nosotros está Andrés Solares, que además de ser un hombre culto, inteligente, es expreso político
y dentro del presidio tuvo una cuota muy alta de sufrimiento, pero también mucho valor para enfrentar a sus carceleros. Lo admiro con todo mi corazón. Escribí un humilde artículo que la próxima vez les voy a traer copias para que lo lean, no porque lo haya escrito yo, sino porque eso les permitirá conocer la grandeza espiritual y moral de Andrés Solares. Así que te lo voy a dedicar. Este sencillo poema se llama El clamor. El clamor de la sangre derramada siembra un eco de luz en el silencio. Hay un surco de amor que se agiganta en los hijos que nunca se rindieron. La patria sigue en pie, con su decoro se afirma en el legado de los buenos. La lucha sigue viva en la trinchera de la conciencia limpia de mi pueblo. La verdad es más fuerte que el oprobio. El deber se abre paso entre las huellas de aquellos que marcaron el sendero. Prohibido olvidar, ese es el reto. Alcemos nuestra voz en la vanguardia para que hablen los muertos. Y ahora, para que no se asusten, no van a tener que estar, queda el último, pero este último necesita un preámbulo que yo creo que es necesario. Todos sabemos que cuando el éxodo del Mariel, la tiranía cubana no se cansó de decir que de Cuba estaba saliendo la escoria. Pero la bofetada más grande que recibió esa dictadura fue la presencia de escritores, pintores, de una cantidad de cubanos cultos, de cubanos con una obra reconocida y de cubanos que engrandecieron la literatura cubana del exilio. En ese grupo de cubanos que salieron había un dramaturgo que fue mi amigo, que lo recuerdo con un cariño y una admiración muy grande. Y voy a leerles la pequeña biografía, bueno, no es tan pequeña, perdonen, es que soy exagerada, de Fermín Borges, el director del Teatro Nacional de Cuba. Y después que lea la biografía voy a decirles cómo tuve el privilegio de conocerlo y leer el poema. El dramaturgo Fermín Borges nació el 23 de abril de 1931 en La Habana, Cuba, y murió en el destierro en 1987, a la edad de 56 años. En 1949 cursó estudios en el Teatro Universitario de la Universidad de La Habana. En 1955, el Grupo Arena llevó a escena su adaptación de Recuerdos de Berta, de Tennessee Williams. Ese año el Teatro Experimental del Teatro Universitario estrenó en un mismo programa las piezas de Fermín Borges, Gente Desconocida o 30 grados sobre cero, Pan Viejo y Doble Juego, dos de las cuales fueron traducidas al francés por Eduardo Manet. En la década de los 50 vivió en Francia, donde tomó cursos en la Universidad de la Sorbona de París. Además, viajó por España, Italia, Bélgica, Suiza, Estados Unidos y Canadá. En 1958 fundó y dirigió el grupo teatral Los Comediantes Cubanos. En este periodo estrenó Una vieja postal desconocida y ese mismo año publica Manifiesto de un joven dramaturgo cubano. En 1959 trabajó en la organización del Teatro Nacional de Cuba y fue el primer director de su Departamento de Artes Dramáticas. En 1960 creó y dirigió el primer seminario de dramaturgia del Consejo Nacional de Cultura y además fundó la Escuela de Teatro del Teatro Nacional.
En 1980, bueno, llega a los Estados Unidos por el puente marítimo del Mariel. En 1984 terminó de escribir su novela Los naranjos azules de Biscayne Boulevard. En 1987, o sea, el año en que murió, escribió su última obra de teatro en un acto, Cantata para un joven poeta cubano asesinado por Fidel Castro, en memoria de Luis Aurelio Nazario, un joven de 23 años, combatiente de la organización Alfa 66, que desembarcó en Cuba y fue fusilado por la tiranía castrista en 1970. Lamentablemente, ninguna de estas dos obras llegó a publicarse. Y ahora yo quiero contarles cómo yo tuve el privilegio de conocer a este hombre excepcional. La mamá de Fermín Borges se encontraba aquí en Miami, viviendo desde hace algunos años. Y el médico de esta señora era Diego Medina, de Alfa 66. Diego llevó a Fermín Borges a la oficina de Alfa para que lo conociéramos, y recuerdo como si fuera hoy, las reuniones eran los viernes por la noche, y esa noche de viernes estaba allí, no porque supieran que iban a conocer a Fermín Borges, sino porque eran personas que acostumbraban a visitar la oficina. Estaba el pintor José María Mijares, estaba el escultor Tony López, estaba el caricaturista Silvio Fontanilla, estaba la periodista Juanita Isa y su padre Miguel Isa, estaba el compositor René Tusset y estaba el cantante Chamaco García. Y estaba yo, que quería conocer a Fermín Borges. Yo sí sabía que Fermín Borges iba a estar esa noche porque yo era parte de la dirigencia del Alfa, no dirigencia alta, dirigencia baja. En la dirigencia alta estaban Andrés Nazario Sargent y Diego Medina, y yo era la que me ocupaba de hacer mil cosas. Como decíamos en mi pueblo, no sé si ustedes conocen esa palabra, porque es muy propia de allá, de la región oriental, yo era la buquenque. No sé si ustedes han oído la palabra. Bueno, buquenque, que te cogen para esto, para lo otro, y bueno, para el trajín. Mira, eso me gustó, Adria, me cogían para el trajín. Pero bueno, yo estaba muy emocionada y Fermín me pareció una persona magnífica, una persona muy humilde, muy sencilla. Cualquier otro se hubiera dado tremenda importancia con todas estas credenciales, ¿no? Muy sencillo. Y algo que me llamó la atención es que en vez de dedicarse solamente a conversar con la gente importante que había allí esa noche, no, él se interesó por conversar también con los muchachos campesinos, sencillos, humildes, que habían desembarcado, algunos en Cuba habían regresado, otros eran familiares de los que estaban presos en Cuba. Fermín, si tú no supieras todo eso que yo... Tú creías que era un hombre común y corriente, con aquella sencillez de espíritu. Siguió viniendo al Alfa, lo entrevistaron para la Voz de la Libertad de Alfa 66, y dijo algo que no se me ha olvidado. Para mí fue muy difícil emprender el camino del exilio, porque yo estoy convencido de que el destierro es la muerte. Tanto me impresionó su frase que yo la escribí. El destierro es la muerte, Fermín Borges. Él venía con algunos problemas de salud. Diego empezó siendo su médico y después le pidió al doctor Antonio Márquez, cardiólogo, que lo tratara. Fermín, fueron tantas las visitas al Alfa que ya pensábamos que era parte de nuestra familia, por su cariño, por su bondad. Posteriormente,
quiso saber muchos detalles de Luis Aurelio Nazario, que había sido fusilado, y no sospechábamos que era porque iba a escribir cantata para un joven poeta cubano fusilado por Fidel Castro. Y una noche dijo, el próximo viernes yo voy a leer algo que escribí, y era la cantata. Yo le dije, Fermín, yo quiero saber. Y dice, no, es una obra de teatro en un acto, o sea, algo muy breve. Entonces yo, amigos míos, poetas, recuerdo que esa noche se lo dije a Héctor Maldonado y a Iluminada Díaz Lesmes, los dos grandes amigos míos, y fuimos. La emoción fue tan grande porque la obra era, en primer lugar yo le dije, Fermín, Luis Aurelio era un muchacho soldado, combatiente, no era poeta. ¿Por qué tú le llamas cantata para un joven poeta cubano fusilado? Y me dijo algo que me enterneció, me dijo, ¿es que tú te crees que acaso la poesía es un verso escrito en un papel? No. La poesía está en la sonrisa de una madre a su hijo. La sonrisa está en el amor absoluto de un hijo hacia su madre y sobre todo de la madre hacia el hijo. Y empezó a decirme en todas las cosas de la vida cotidiana que había poesía, y me dijo, y este muchacho, señaló la foto de Luis Aurelio Nazario, este muchacho nos regaló el acto más poético que puede existir, estar dispuesto a inmolarse por la patria. Y por eso yo le llamo poeta, y por eso he querido hacer algo lleno de poesía. Entonces, cuando lee la historia, Luis Aurelio Nazario, cuando muere y llega a la eternidad, es recibido por los poetas que murieron cuando la guerra de independencia, de todos, poetas, hasta Juana Borrero, la puso como a recibir con amor a ese poeta y abrazarlo. Terminamos todos llorando, le pedimos que la publicara, y cuéntame, Luis, hazme un gesto, porque tú sabes que yo me emociono y empiezo a hablar, y las guajiras orientales somos demasiado habladoras, así que tú me regañas, que hay confianza. Pero ya voy a leer el poema. Nada más que voy a decir esto. Fermín no quiso publicar ni Los Naranjos Azules de Biscayne Boulevard, ni tampoco la cantata. Le insistimos y no quiso, y desgraciadamente falleció el mismo año en que la había escrito. Y bueno, ya para que no caerles pesada a ustedes, porque yo quiero caerles bien, a mí me gusta caer bien, entonces yo voy a leer el poema a Fermín Borges. Otra cosa, Fermín le llevaba girasoles a la tumba de Vincent Van Gogh, porque como él vivió en Europa, tenía esa costumbre. Porque aquí viene la palabra girasoles para que sepan que no fue una idea loca mía, sino que es por eso. A Fermín Borges. Te pienso entre dormidos girasoles, con tu esperanza enhiesta como guía, allí en la sosegada algarabía de la brisa que estrena caracoles. Dueña de cada obra que tu mano descubre en el alero de una nube, ajena a la censura del tirano, indiferente al tedio, tu alma sube. Te busco en la oración donde reposas, y esta página torpe que te escribo no alcanza a reprocharte tu partida. El destierro es la muerte. Entre sus losas ya no podías soñar. Para estar vivo, te fuiste para siempre de la vida. Muchas gracias. Luis, dime cuánto me pasé. Era tan interesante lo que estaba diciendo que el tiempo se... ¿Puedes ponerle castigo, Luis? No, muy interesante la historia de Borges, alguien de Mariel como yo, lo cual me enorgullece a ese grupo de artistas y escritores que llegamos en ese año 1980
Y cuando mencionaste lo de la tumba de Van Gogh, me acordé, en realidad yo estuve en Uber, donde está la tumba de Van Gogh y su hermano Theo, y la tumba está rodeada de girasoles. Parece que era, aparte que Van Gogh pintaba girasoles, quizás por eso su tumba siempre está llena de girasoles. Todas las escritoras que han leído han hecho una lectura fabulosa, exquisita, muy rica, pero ahora viene a hablar y a leer alguien que además de escritora es actriz, y es Carla Barro, que ella tiene una manera muy... Si tú llevas el artista en el alma. No soy actriz. Sí, pero lo haces. Directora de escena. Bueno, como que se te vira. Y es encantadora siempre escuchar a Carla Barro leer y hablar. Carla es habanera, estudió licenciatura, es licenciada en arte escénica en las especialidades de teatrología y dramaturgia. Ha trabajado en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, escribiendo durante 20 años el programa Tía Tata Cuenta Cuentos. Fue directora general de Teatro de Guiñol de Cuba, tomó el camino del exilio en 1980 hacia España, ejerce allá en Europa como directora general del Actor Center, un tranvía llamado Deseo Teatro, dirigiendo múltiples obras. Es miembro del Colegio de Escritores de España, ha publicado entre otros libros Tía Tata Cuenta Cuentos y otros esperpentos. Carla. Buenas tardes. Me sumo a las palabras de Sara para no repetir lo mismo, de agradecimiento a Luis de la Paz. Estoy muy emocionada por estar aquí hoy, porque ayer salí del hospital después de operarme. Bueno, eso es otra historia que no viene a cuento, pero no estoy nada bien. Y me emociono mucho oyendo todo las maravillas que escriben estas mujeres. Estoy un poco afónica. Estoy un poco afónica y he estado, bueno, ayer, yo creo que hasta la madrugada. Está viva y estoy viva. Está con nosotros. Es verdad. Adelante. Bueno. He titulado lo que voy a leer, Viento en sopas y a toda vela. O sea, la magnitud de la historia de las sopas de la vida y especialmente la sopita en botella. En el principio fue el caldo, luego vino la sopa y su origen se remonta al Paleolítico tardío, aunque no lo creamos. Existe un informe que revela curiosas historias y entretelones para conocer cómo nació uno de los platos más versátiles de todos los tiempos. En realidad, es de origen indeterminado. El nacimiento de la sopa se asocia más bien a la aparición de la alfarería durante el Neolítico, lo que permitió disponer de recipientes donde hervir en agua alimentos crudos. Sus primeras referencias escritas se encuentran en el Código de Hammurabi, de la antigua Mesopotamia. ¿Sabían ustedes que la primera sopita del mundanal mundo fue hecha a base de carne y huesos de hipopótamo? Pues sí. Se descubrió que la primera sopa comenzó a ser conocida desde 6 siglos antes de Cristo. 6 siglos, ¿eh? Y esta ya era hecha de este excéntrico animal, el hipopótamo, aunque algunos discrepan y opinan que primero fue la sopa de mamut. Existen evidencias que proceden de las cuevas del Aïsses en el sureste de Francia, que muestran que las primeras prácticas consistían en colocar agua y alimentos crudos
todo un esfuerzo, en huecos naturales presentes en las rocas, para luego incorporar piedras previamente calentadas y así lograr la cocción, pues aún no se habían inventado las cazuelas. El porqué de esta primitiva costumbre culinaria era la necesidad de ablandar alimentos demasiado duros como para ser masticados en crudo. Pero el hallazgo de los improvisados chefs de entonces fue doble. No solo se amplió la gama y la cantidad de nutrientes que pueden ser incorporados a la dieta, sino que un resultado adicional fue que el agua de cocción tomaba el sabor de los alimentos. Y así, esos primeros caldos comenzaron a ser bebidos. Con el tiempo, las distintas culturas fueron incorporando a la sopa los alimentos que tenían a su disposición, dando luego platos arraigados en la historia culinaria de ciudades, regiones y países. Por ejemplo, ya en tiempos de los griegos, estos solían tomar sopa de carne a la que agregaban cereales, aunque es el llamado caldo negro el que los espartanos elaboraban con sangre de animal mezclada con vinagre, sal y hierbas aromáticas, el que pasó a la historia asociada a la costumbre de que se bebía antes y después de las batallas. Luego ya en Roma hay historias con nombres propios. Nerón, emperador romano, conocido por su afición al canto, ¿lo sabían? Que cantaba. Consumía un caldo con puerros que decía que protegía sus cuerdas vocales. Me lo va a hacer falta a mí. Caldo con puerros. Existen variaciones sobre el mismo tema y así surge la fábula de la sopa de piedra. Y cuenta la historia, que es muy chismosa la historia, que unos viajeros llegaron a una villa en Portugal llevando una olla vacía. A pesar del hambre que manifestaban, los lugareños no quisieron compartir con ellos su comida. Eso nada. Los viajeros entonces le llenaron, muy listos ellos los viajeros, llenaron su olla con agua y le echaron una gran piedra, poniéndola a hervir en una fogata en la plaza de la aldea. Cuando uno de los muchos villanos que observaban sintió curiosidad, los pícaros viajeros le explicaron que estaban preparando una deliciosa sopa de piedra, aunque aún faltaban algunos acompañamientos para incrementar el delicioso sabor de la piedra. Y de esta manera los aldeanos, a cambio de un poco de aquella misteriosa sopa, no tuvieron problema en prestarles verduras, condimentos y arroz. Finalmente, lugareños y viajeros disfrutaron de un deleitable y nutritivo sopón. Y la misma historia se conoce también en los países escandinavos, pero en este caso con el nombre de sopa de clavos. Cambiaron la sopa por los clavos. Moraleja de la fábula: con la cooperación se alcanzan resultados notables, aun cuando se parta de contribuciones pequeñas o incluso insignificantes. Bueno. Es un hecho comprobado que los estómagos se sienten siempre agradecidos al agua caliente. Y en ese sentido, las sopas han actuado como preparatorias de lo que venía después, para que fueran bien recibidos los platos siguientes. Aunque bien es verdad que en épocas de penuria, los caldos, como la sopa boba de los conventos, han servido de engañaestómagos y ayudaban a quitar el frío cuando no había nada más que digerir. La sopa, rica o pobre, es siempre sinónimo de ambiente hogareño, pues es rara la comida familiar tradicional que no comience con una buena sopa, como se dice, para entonar el estómago. Eso se dice en Cuba nada más, yo creo. Entonar el estómago, ¿no? O cuando alguien caía enfermo y también entonces era la sopa la que servía para revivir
sobre todo amores muertos, letárgicos y veloces como golondrina, o para resucitar a un muerto. De ahí las alusiones a pucheros de dolientes que aparecen en la literatura clásica española. Desde hace siglos es uno de los alimentos más socorridos, siendo innumerables las combinaciones y formas, como por ejemplo a un simple caldo de huesos o ternillas se le pueden agregar las verduras que se tengan a mano, o arroz, o papa, calabaza, huevos, frijoles, o hasta pan duro, teniendo así la sopa más adecuada al bolsillo, al gusto o a las circunstancias. Realmente las sopas son como los preámbulos del amor y deben prepararse teniendo en cuenta todos los sentidos, la vista, aroma, sabor, textura y en algunos casos los sonidos. En los países de Occidente es de mala educación inclinarse sobre el plato y hacer ruido al sorber la sopa, pero en los orientales, en Asia, sería un desaire para el anfitrión comerla con la cuchara en la punta de los dedos, sin entusiasmo ni pasión. Nada de remilgos, también sorber con ruido lo es para gozar una sopa a solas o con un, ahí no puse aquí una cosa, o con un fiel amante. No se puede celebrar en su plenitud una sopa contundente sin aspavientos, chupar, mojar el pan, suspirar, gemir y hasta lamer el plato si la calidad lo amerita. ¿Acaso se hace el amor con etiqueta? Pues la sopa no puede ser menos. Una real sopa es al cuerpo bendito lo que la paz es al alma. Paz. El que posea ese raro talento para hacer una excelente sopa raya la genialidad, pues nunca hará dos sopas iguales. Cada creación es única e irrepetible. Una receta es como la partitura para un músico. Cada quien la interpreta según su don, su habilidad. Y sin rumor alguno les digo que el proceso de hacer una buena sopa pasa por las mismas etapas de hacer bien el amor. En ambos casos se trata de sumergirse en el placer sensual de mezclar, oler, probar, lamer, agregar, dudar, jugar, ponerle más y más amor, divertirse, ser feliz y disfrutar. Yo recuerdo que durante mi infancia, en mi casa de La Habana, en épocas de serias penurias económicas, como durante la Segunda Guerra Mundial, los años 40 y pico, yo tenía muy pocos años, yo nací en el 37, había noches en que por falta de pago nos cortaban la electricidad y mi madre hacía a menudo las socorridas y deliciosas sopitas de gato o el caldillo de perro, más antiguos que la tos. Nunca la de piedra, por supuesto. Ambos son un tipo de caldo muy humilde, típicos de la cocina clásica española, algo parecido a la famosa sopita en botella cubana, la del antiguo popular guaguancó, el vive bien. He traído hoy la canción, por si no se acuerdan ustedes, los que nacieron por mi época, la voy a recordar. Al pensar en mi madre, sin duda es el personaje inolvidable de mi infancia loca y aventurera. La rememoro haciendo sus caldos gallegos, las sopas marineras de cabeza de cherna, la de pan y ajos, y en fin, todas las sopas mágicas que le enseñó a hacer su madre, mi abuela gallega también, en su Galicia añorada, antes de salir ella huyendo hacia Cuba a los 15 años, como emigrante también por la terrible guerra civil de España. Y descubro que en el fondo ella se parecía mucho a una bruja medieval, levitando alegremente entre sus cacerolas, revolviendo los carbones del fogón, relatándonos cuentos antiguos, sanos pecadillos y americando el humo para la chimenea hacia el bendito cielo,
a donde sube todo el aroma afrodisíaco de las buenas obras de arte, porque cocinar es un arte irrepetible y fantástico, aunque yo no cocino nunca. Yo abro latas siempre, soy adicta a las latas. Entonces todavía no se había inventado la olla de presión, ni el microwave, ni la cocina de gas o la eléctrica. Y mi madre, para hacer la susodicha sopa de gato, se ponía su sombrero de bruja. Una bruja nada mala, sino fantásticamente buena, buenísima. Y se lanzaba a inventar maravillas con los ingredientes de la poción mágica para volar. 1,5 litros de agua hirviendo, trocitos de pan viejo, 2 o 3 dientes de ajo bien machacados, 2 huevos batidos, un hueso que tuviera aún sustancia, una pizca de sal y todo el amor del mundo que con un barril de risas ella sabía ponerle a cada plato al servirnoslos. Estaba diciendo esa palabra 1000 veces. Era una sopa transparente, liviana como un beso en la frente, ideal para preceder a un plato principal y contundente y enjundioso. Pero no, nada de eso, ni pan con queso. Ese era el plato único. Y gracias, y gracias. No había más. Recuerden que nos habían cortado la luz, porque el dinero no caía del cielo. Y entonces la mesa se iluminaba elegantemente con unas velas o un quinqué que encendía mi padre, canturreando y haciéndonos muecas chaplinescas, graciosas y bromas con mucho sentido del humor galego, porque también era gallego. Y aquella sopita tan sencilla y humilde, sin botella ni guaguancó, sin pretensiones ni exigencias, a las 4 niñas que éramos en casa y también a los 2 mayores, nos sabía a gloria bendita. Luego, más tarde, una vez pasados los efectos del atracón, de la orgía del sopón, y antes que nos rindiera el cansancio, todos íbamos bailando y cantando. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra. Y a la cocina íbamos de cabeza, a ayudar a lavar la montaña de trastos y cacharros que se habían usado en el gran festín. Y después, entre risas y cosquillas, las buenas noches por aquí y una buena digestión por allá, todos a las camitas, y el san se acabó, a dar las gracias al cielo todo el rato por la rica sopita de gato. Y amén. Amén. Tengo más cosas. Les voy a cantar no, porque la canción de amor, Él vive bien, ese guaguancó del compositor Alberto Zayas, que es de mi época. La letra dice así: ay, en esta preciosa Habana, donde yo la conocí. Es una canción de amor total. Dice, la enamoré una mañana y ella me dijo que sí. Yo le dije a ella así: nosotros nos casaremos, muy felices viviremos en nuestro cuarto bendito, de un solo pan comeremos y con lo que tú trabajes yo podré comprarme un traje. Y los domingos saldremos y cuando te pongas bella y vengas de la cocina y me traigas la cantina con la sopita en botella, te diré que eres mi estrella y que yo mucho te quiero, pero tú vendrás con el dinero de la primera mesada. Tú conmigo estás casada, mi amor, lo tuyo me pertenece. Ven aquí todos los meses, sin tocar del guano nada, ¿eh? Y al fin ya de la jornada dirás que yo soy muy bueno. Ay, muy felices viviremos, pero yo sin hacer nada. Gracias.
Bueno, si hay tiempo, quisiera leer algo que me mandaron por Facebook, si hay tiempo. Pero lo tengo escrito, no he tenido tiempo. A mano lo cogí, de Facebook me lo mandó de nombre Ínsulo, no sé si es escritor también, lo conoces. Y entonces me parece a propósito traer hoy aquí algo muy triste. Después de la risa viene la tragedia, la comedia y la tragedia van unidas. Hay aquí una muestra de la obra del maestro Taras Shevchenko, poeta nacional de Ucrania. Fue enjuiciado y condenado a la cárcel por escribir este poema que consideraban ofensivo al poder de la élite rusa de su tiempo durante el zarismo. Este poeta nació en el 1814 y murió en el 1861. Muy joven todavía, en el siglo XVIII, ¿no? XVIII, sí. El zarismo lo liquidó. Si de alguna manera notan alguna analogía circunstancial, los felicito. Y si no, pues seguiré mi camino. Bien, empieza así. Se lo tituló Toma solo lo más importante. Yo creo que todos los que somos exilados y hemos salido de Cuba haciendo una maletica con un poquito de ropa para venir al exilio, sabrán, esto nos toca en el alma. Dice, toma solo lo más importante. Ese es el título. Dice, toma solo lo más importante. Toma las cartas. Toma solo lo que puedas cargar. Toma los íconos y los bordados. Toma la plata. Toma el cuchillo de madera y las réplicas doradas. Toma algo de pan. Los vegetales del jardín y luego vete. No volveremos nunca otra vez. No veremos nuestra ciudad nunca otra vez. Toma las cartas, todas ellas, hasta el último pedazo de malas noticias. No volveremos a ver la tienda de la esquina nunca otra vez. No volveremos a beber de aquel pozo seco nunca otra vez. No volveremos a ver caras familiares nunca otra vez. Somos refugiados, comeremos toda la noche, comeremos a través de campos de girasol, correremos antes de los perros, dormiremos con las vacas, juntaremos el agua con nuestras manos desnudas, esperaremos sentados en campos, fastidiando a los dragones de la guerra. No volverás. Y yo, los amigos no volverán. No habrá cocinas humeantes, no trabajos normales, no habrá luces de ensueño en los pueblos dormidos, no habrá valles verdes, ni qué, ni páramos suburbanos, algo suburbano, es que lo escribí muy rápido. El sol será una mancha en la ventana de un tren barato, apurándose entre fosas de cólera cubiertas de cal. Habrá sangre en los tacones de las mujeres, guardias cansados en fronteras de nieve. Así está Cracovia hoy en día. Un cartero de bolsas vacías, acribillado, un cura de sonrisa triste colgado de las costillas, el silencio de un cementerio, el ruido de un puesto de comando, listas de muertos sin editar. Desde hace tanto que no habrá tiempo de buscar en ellas nuestro propio nombre. Fin. Aquí está hecho como para hacerlo hoy en día en Cracovia,
con todo lo que está pasando allí, ¿sí? El desastre ese que está ocurriendo. Sí, es un poema muy de que está huyendo, de refugiado que vive de la guerra, pues es de una gran actualidad, y va siendo una escritora de Ucrania, ¿no? Un escritor ucraniano. Una salvedad, porque es que este poema ha sido muy emotivo, sobre tu literatura. Como tú has escrito literatura infantil y enfocada en la juventud, lo que tú escribes tiene un carácter muy didáctico, muy histórico y muy basado en investigación, entonces todo resulta muy agradable, muy fluido. Yo sabía que tú le ibas a imprimir un gran sentido del humor a la presentación. Como siempre hacemos, vamos a dejar tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Estamos aquí esperando a nuestras poetas. Bueno, si no hay preguntas, sí hay algo, y es invitarlos para que nos acompañen el 4º sábado del mes de abril, donde tendremos otro encuentro de escritores cubanos en el exilio. En esta ocasión tendremos a Tony Ruano, que va a presentar su más reciente libro. Tony es un escritor que está continuamente creando, y eso es lo que hace un escritor, escribir. Y acaba de publicar un nuevo libro y vendrá aquí a compartirlo con nosotros el próximo mes de abril. Hasta entonces, tengan muy buena tarde.